Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Bethesda Joven, este programa organizado todos los sábados a las 6 de la tarde por los jóvenes del Templo Evangélico Bethesda. Hoy me acompañan Gabriel, Sharon y Janet y nos disponemos a tener un rato juntos en el que compartamos la palabra del Señor, nos animemos los unos a los otros, nos saludemos con nuestros queridos oyentes que están del otro lado, esos fieles oyentes que sábado tras sábado están ahí acompañándonos, haciéndonos el aguante del otro lado, así que muchísimas gracias a ellos. Los invitamos a todos los que se van sumando a que nos puedan saludar, a dejar sus comentarios y como siempre nosotros acá los vamos a estar pasando. Y para empezar este programa de sábado 21 de noviembre, vamos a comenzar con unas palabras de oración, por lo cual le voy a pedir a Gabriel que nos esté dirigiendo en oración. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un hermoso sábado. La verdad que un día espectacular, por lo menos acá en Mar del Plata. Así que espero que a pesar de eso se nos estén uniendo, estén con nosotros y bueno, si no, los que lo van a estar mirando después la grabación. Así que como dijo Marcos, vamos a arrancar con una oración. Gracias, Padre, por un día más, otro sábado que nos podemos juntar, nos podemos reunir, tus jóvenes, Señor, a leer tu palabra, a meditar sobre ella, Señor, y te pedimos que todo lo que se habla y todo lo que se diga en esta hora, Señor, sea conforme a tu voluntad y sea para nuestra edificación y siempre para darte la gloria a ti. Te agradecemos, Señor, por cada una de estas vidas, Señor, que se estará conectando y que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que realmente lo necesiten y pueda estar haciendo el efecto que tú quieres que haga, Señor. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así que como decía Gabriel, la verdad que sí, un día hermoso acá en la ciudad de Mar del Plata, precioso, 6 de la tarde y está como en invierno si fuese, no sé, las 4. Tres. Sí, las 3, las 4, porque en pleno invierno, a esta hora que estábamos haciendo el programa, estábamos casi de noche ya prácticamente, y fíjense ahora la diferencia. Pero bueno, esperamos y confiamos que nuestros fieles seguidores van a estar ahí firmes del otro lado acompañándonos en este día. Así que, bien, vamos a comenzar. Tenemos un saludito. Vamos con el saludito primero y Nos después sí vamos con la palabra. saluda Miguel Chávez, así que le mandamos un grande abrazo a él y a su familia, que esperemos que estén muy bien. Saludos, Miguel, gracias por estar del otro lado. Saludos a toda la familia. Y ahora sí, como les decía, vamos entonces a lo que es la lectura que nos va a estar compartiendo Sharon en esta tarde. Amén, que Dios los bendiga a todos, espero que hayan tenido una buena tarde, un buen día para pasar en familia y les quiero invitar para leer Proverbios 11 del ciclo 25 y lo vamos a estar leyendo en la versión NBI. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Amén. Ahora, es increíble pensar que el agua que hoy vemos ha estado presente desde el principio de la Tierra. El agua de los ríos, mares, lagos, etc., se evapora y ese vapor sube y forma nubes. Esa nube, cuando se densifica, cae en forma de lluvia sobre ese mismo río, mar o laguna, y es la misma agua que hablamos en el ciclo del agua, para la redundancia, y preguntarán, ¿qué tiene que ver el ciclo del agua con ser generoso o reanimar? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Este proverbio en particular, cuando usa la palabra generoso, en el griego está utilizando la palabra veraká, que significa bendición por prosperidad y que también significa estanque. Y cuando en este proverbio se usa la palabra animar, en el griego está utilizando la palabra yara, que significa fluir como agua. Hoy Dios nos dice que cuando das, recibes y cuando animas, serás reanimado. A ver, creo que tenemos un problema de conexión. Creo que tuvimos un Sensación. pequeño cortecito, sí. Ah, Ahí está volviendo, eh, buenísimo. No, porque tuvimos un pequeño cortecito ahí con la conexión de las chicas, así que ahora sí retomamos y seguimos con la lectura que estaba dando eh,
Sharon. A ver si mejora. Voy a dar desde... Te voy a sentir desde un poco de sitio. Retomando, Dale. usa la palabra generoso. En el griego, utilizando la palabra para acá, que sí, y que fija, se provee una palabra ya. Cuando tú animas a quien tienes a tu lado, esa persona animará a alguien más y ese ciclo en algún momento regresará a ti. Dios sigue desafiando nuestra lógica. Si quieres ser reanimado, entonces anima a alguien. Si quieres prosperar, entonces da con generosidad. Hoy propongámonos dejar de esperar que alguien venga y nos consuele o que alguien venga y nos hable de amor. Comencemos a formar parte de este ciclo virtuoso de amor y de esperanza y comencemos a bendecir hoy la vida de alguien cercano. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Qué bueno que se pudo mejorar la conexión y ahí al final se retomó la idea y creo que quedó todo conectado. Sharon comenzó hablando entonces del ciclo del agua, ¿verdad? Y lo estaba relacionando con este pasaje que ella estaba leyendo. Entonces, el ciclo del agua creo que todos en la escuela lo hemos visto, yo todavía creo que me lo acuerdo cuando te lo explicaban ya en la primaria, que el agua en la superficie del mar se evapora, ese vapor de agua luego se condensa en las nubes y luego cuando esa condensación llega a un punto crítico empieza a caer el agua de lluvia, ¿verdad? Y esa agua de lluvia es la que cae, riega la tierra, la hace germinar las semillas, hace que las plantas puedan crecer, ¿verdad? Y luego el resto va cayendo toda por lo que sean las cuencas, por lo que sean los ríos, va cayendo de nuevo al mar, donde de nuevo se evapora, ¿sí? Entonces es un ciclo. Y esto lo relacionaba Sharon con este pasaje donde decía ella que acá, dentro del vocabulario que está usado en el lenguaje original, también está esa relación con el agua. ¿Sí? Entonces, esto que leía ella en el texto 25, que dice, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Es decir, que dando, que siendo generosos con otros, entonces ese ciclo en nuestra vida también se activa, porque bendiciendo, dice el Señor, te bendeciré. Amén. Así que siendo de bendición para otros, vemos cómo Dios también nos empieza a multiplicar a nosotros y es un ciclo que se activa y empieza una rueda a girar. Al principio como que esa rueda cuesta ponerla en marcha, ¿no? Pero una vez que estamos ahí aceitados en esa rueda con el Señor, ese ciclo va creciendo en nuestra vida. Y nosotros damos porque precisamente el Señor nos pide que seamos así generosos, que seamos fieles para con Él, ¿verdad? No lo hacemos esperando recibir más, pero el Señor en sus promesas dice que al que es generoso, Él le va a prosperar. Así que nosotros tenemos que hacerlo con un corazón sincero, no esperando que el Señor nos multiplique, ¿sí? Pero sí hacerlo con generosidad y sabiendo que Dios nunca nos va a dejar faltar nada, que Dios nunca nos va a dejar con las manos vacías, sino que Él nos multiplica. Y dice la segunda parte de este pasaje del texto 25, y el que saciare, él también será saciado. El que reanime, creo que decía Sharon en la versión que estaba leyendo, él también será reanimado. Así que esa también es una realidad para nuestra vida. Si nosotros estamos ahí para otros en el momento que ellos los necesitan, también podemos esperar que nuestro Dios va a estar para con nosotros en el momento que a nosotros más nos haga falta. Y Él nos va a multiplicar las fuerzas, nos va a multiplicar la salud, nos va a sacar adelante de las situaciones que se nos presenten en la vida. Así que ese es nuestro Dios. Él nunca nos desampara, Él nunca nos deja solos. Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos, porque Él fue el primero que dio todo. Él lo dio todo y lo dio todo por amor. Él dio su vida. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo hizo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Pero esa rueda tan grande del amor se puso en marcha. Y ese amor de Cristo que vemos en la cruz
hoy ha sido derramado en nuestros corazones. Y entonces uno ve cómo el amor cumple ese ciclo en nuestras vidas, ¿verdad? Y así entonces, como Cristo nos dio a nosotros por amor, nosotros debemos darles a otros también por amor y sin esperar nada a cambio. Y sabemos que nuestra recompensa no viene de los hombres, sino que viene de Dios mismo. Así que a Dios la gloria. Y ahí están las chicas de nuevo en la conexión, así que qué bueno que se mejoró. Buenísimo, muchísimas gracias, Sharon, por el pasaje que nos estuviste compartiendo y explicando entonces en Proverbios 11:25. Bueno, y creo que tenemos un saludito más de una compañera del equipo, y luego sí pasamos a lo que es la meditación. Sí, nos saluda Meli, que es otra gran integrante del equipo, nuestra técnica en todo lo que es tecnología. Así que le mandamos un abrazo grande a ella y bueno, ya la vamos a tener de vuelta con nosotros. Claro que sí, tiene descanso, pero bueno, el sábado que viene uno nunca sabe a quién le puede tocar, así que hay que estar preparado. Lo mismo también para Marquitos, lo mismo también para Lucas. Así que este es el equipo en el que nos vamos alternando y ahí vamos cada sábado turnándonos para participar y para compartir la palabra del Señor y buscando siempre de ser de bendición para todo nuestro público que nos sigue. Ahora sí, pasamos entonces a lo que es la meditación que nos va a estar compartiendo Janet en esta hora. Así es, Dios les bendiga, buenas tardes para todos, espero que se encuentren todos muy bien en sus hogares. Y desde antes, disculpen por esto de la conexión, tal vez vuelva a pasar, así que paciencia, por favor. Quiero compartirles en el libro de Marcos, vamos a estar leyendo el capítulo 5, del versículo 21 al 24, y después saltamos al 35 y 36. Entonces, el libro de Marcos, capítulo 5, del 21 al 24, dice así. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Pasamos al 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más. Amén». Y sobre todos estos versículos que leímos, quiero hacer hincapié en el último, que dice nuevamente así: sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». Y como título de esta meditación le puse: empieza con miedo, termina con fe. Y este capítulo de Marcos, si uno lo lee desde el principio, vemos que se hablan dos historias que tratan de esto, ¿no? Dos historias que empiezan con situaciones tristes, desesperantes, con miedo. Una de ellas es la de la mujer con flujo de sangre, y esta que vamos a tratar ahora, que es la que le aconteció a Jairo y a su hija. Dos historias muy conocidas, pero que siempre que la leemos sale algo nuevo de cada una de ellas. Y estos versículos que leemos, vemos que comienzan cuando Jesús desciende de una barca con sus discípulos, porque se encontraba predicando del otro lado del lago de una ciudad, sanando, librando a personas de demonios, por lo que vuelve otra vez hacia el otro lado del lago y permanece en la orilla, ya que había una gran cantidad de gente que lo seguía, como en todos lados a donde iba Jesús. Y entre toda esta gente estaba Jairo. ¿Quién era Jairo? Se nos dice en la Biblia que es uno de los principales de la sinagoga, podríamos decir uno de los gobernantes judíos, que era contrario a las creencias que Jesús impartía y representaba. A pesar de todo esto, vemos que Jairo se presenta ante Jesús postrándose y suplicándole que fuera hasta su casa y que sanara a su hija que se estaba muriendo. Lo interesante de este relato es la convicción que tenía Jairo sobre el poder que Jesús tenía. Es decir, tenía fe de que su hija podía sanarse con solo el toque de Jesús. Más allá de que fuera principal de la sinagoga y podríamos decir que eran los rivales de Jesús, los oponentes,
Él sí reconocía el poder que Jesús tenía y hacía nacer en el padre de la niña cierta medida de fe y de esperanza. Momentos posteriores vemos que llegan trabajadores de la casa de Jairo para decirle que su hija ya había fallecido y que no había necesidad de seguir molestando a Jesús y que él fuera a su casa. Ante estas noticias, me encantan las palabras que Jesús le dice a Jairo, donde le habla directamente a él, no a los trabajadores, sino que le habla directamente a Jairo, diciendo, no tengas miedo, vos cree. Y si no sabes cómo termina la historia, te invito a que la termines de leer, son pequeños versículos que faltan, pero tal vez te llevas una sorpresa o tal vez no, no sé, pero seguíla leyendo. Y mientras leía y meditaba, ¿no?, esta historia, pensaba que se me iban ocurriendo otros relatos de la Biblia donde la fe comienza a obrar o la gente desarrolla fe porque fue el miedo ese arranque que tuvo. Y si bien hay también historias en la Biblia donde vemos esto, aún en nuestras vidas, si usted capaz se pone a pensar, hubo una situación de miedo donde hizo que su fe tuviese más fuerza aún. Por ejemplo, siempre dando una historia mía, por ejemplo, tuve que poner en marcha más fervientemente, ¿no? La fe e ir desarrollándola al momento de tener que elegir mi carrera y transitarla. Tal vez suena un poco tonto, ¿no? Ay, qué miedo elegir una carrera. Pero a los 18 años es una gran responsabilidad saber elegir qué vas a hacer por el resto de tu vida. Y más aún si son carreras largas, ¿no? Pero son decisiones que generan miedo, generan cierta ansiedad, cierta incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. Y justamente estas situaciones son ese arranque para hacernos ver que dependemos de nuestra fe. Tal vez para algunos fue, como Jairo, el estar ante una enfermedad o una situación de muerte. Tal vez para otros fue la búsqueda de un trabajo o la permanencia en ese trabajo. Son situaciones que nos generan miedo y que a la larga, corto o poco tiempo, nos incentivan a desarrollar más la fe. Y así como hay situaciones que dijimos que nos impulsan a generar más y más y más fe, también hay personas o situaciones que nos desafían esa fe. Como es en el caso de los trabajadores de Jairo, que llegan a decirle que deje molestar al maestro, ya está, tu hija murió. Y son personas que claramente no tienen fe, son personas en el diario vivir, ¿no? Son personas que sienten cierta satisfacción al poner mal a la otra persona, son personas que buscan causar mal, dar malos consejos, esas típicas frases que se escuchan, Dios no hace nada, ¿para qué orás si eso no sirve? No hay nadie que te escuche allá arriba. No sé si habrá escuchado alguna vez esas frases. Yo la verdad es que son bastante comunes de escuchar. Si conoces a alguien así, lo mejor que se puede hacer es alejarnos porque no nos van a hacer nada bien. Pero siempre y en casi todos lados es frecuente encontrarnos y toparnos con gente así, donde nuestra respuesta puede ser de dos modos. Esa situación que me sirva para aumentar mucho más mi fe y hacerle creer que está equivocado y ¿sabes qué? No, hay un Dios que existe y que sí, me escucha y sabe que yo lo necesito. O bien está el otro lado, que es el que te desanima y hace que pongas freno y estanques tu fe o que directamente se vaya al subsuelo. Si nos damos cuenta, Jairo es el que siguió la primera. Él siguió creyendo en que Dios sí podía hacer, Jesús sí podía hacer un milagro. Y de ahí también es la importancia de no dejarnos guiar por lo que nos dicen, sino estar firmes en lo que yo creo, en mi fe, seguir trabajando en desarrollarla y hacerla crecer aún más. Hay una frase que mientras leía comentarios sobre este versículo, uno que llamó mucho mi atención y la verdad es que me encantó, que se lo quiero compartir, que dice, Jesús diciendo estas palabras, ¿no? No temas que mi presencia no sirva para nada, cree solamente que yo puedo hacer que todo acabe bien. Y cuán cierto que es, ¿no? La presencia de Dios en todos nuestros asuntos, no importa el área de la vida, siempre resulta para bien. Y cuando hablamos de fe, hablamos de esperar algo que no vemos, esperar que suceda algo que no tenemos evidencia física o visible. Es el tener certeza de que algo va a pasar aunque yo no lo vea. Y es una cuestión que va en contra de lo que los humanos hoy en día tal vez hacemos o hacen,
que es en cómo puedo creer en algo si no lo veo, cómo puedo esperar algo si no veo a quién me lo va a dar. Y la fe es justamente eso, ¿no? Se basa en eso, en tener esperanza en alguien o en cierta situación o cosa, por más que no la vean en el ahora, en el ya. Y requiere de mucho trabajo y tanto de esfuerzo también espiritual, psicológico, emocional y aún físico al tener fe y elevarla, hacerla crecer. Muchas personas alguna vez tuvieron fe, pero por X motivo ya no, y lamentablemente es una cuestión que se está perdiendo en el mundo. La fe va disminuyendo cada vez más. Por eso, cuán importante es arraigarnos a nuestra fe, sembrarla y hacerla crecer de manera gigante para que nadie venga a tirarla abajo o aún nosotros mismos taparnos con problemas y dudas y que solamente nos quede el miedo sin la otra parte de la fe. Que cada día al despertarte sea tu deseo el hacer crecer tu fe, conocer y acercarte más a Jesús y así profundizar esas raíces para que nada ni nadie pueda mover nuestro árbol de fe. No es sencillo, requiere tiempo y estar expuestos a situaciones que nos hagan generar más fe, pero es un sentimiento, una creencia, un pensamiento, una convicción que a lo largo de la vida nos ayuda siempre. Y quiero terminar con la frase que les leí, que me encanta, así que quiero que le quede pendiente y latente esa frase en el resto de esta semana. No temas que mi presencia no sirva para nada, cree solamente que yo puedo hacer que todo acabe bien. Amén. Espero que sea bendición para sus vidas y muchas gracias para todos aquellos que siempre están compartiendo nuestros videos, que pueda ser un modo de que llegue a muchas más personas. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Janet, por el estudio de la palabra. En Marcos 5 estuvimos compartiendo para aquellos que se nos van sumando. Y qué bonita palabra, ¿no? Referida a la fe. Y yo pensaba, bueno, Janet contaba ciertas situaciones que son análogas a lo que le pasó a Jairo, ¿no? Situaciones difíciles, uno pasa por situaciones difíciles, situaciones complicadas a veces, y siempre hay quien trata de derribarte la fe. Por eso en un determinado momento a Jairo le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahí es como que vienen a pincharte el globo. Pero ahí está Cristo diciéndote, no temas, cree solamente. Y verdaderamente nuestra fe, si en los momentos de prueba dejamos que se pinche, dejamos que se apague, entonces realmente no era fe. Porque la fe cree en lo sobrenatural, la fe cree que Dios lo puede hacer sin importar las circunstancias. Así que en ese momento la fe de Jairo fue puesta a prueba. Y así muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba, pero que en el momento difícil sea hallada nuestra fe como fe verdadera, como esa fe que no se apaga, como esa fe que no se pincha en el momento difícil, sino que se aferra más a Cristo, sabiendo que Dios puede hacer obras poderosas, obras sobrenaturales en favor de sus hijos, en favor de su pueblo. Y también decía Janet cómo la fe es algo que está desapareciendo en el mundo, ¿sí? Porque cada vez la gente se hace más escéptica, cada vez la gente cree menos, cada vez la gente desconfía más, en todo sentido. Desconfía el uno del otro, y así también desconfían en Dios, desconfían de Dios, desconfían de que Dios exista. Pero por eso Jesucristo mismo, sabiéndolo él, decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, que verdaderamente pueda Cristo hallar fe en cada una de nuestras vidas, ¿sí? También Janet comentaba que la fe es como un árbol y Jesucristo también usó esa comparación para referirse al árbol de mostaza, ¿verdad? Que también que parece tan pequeño en un momento, pero que puede crecer y dar ramas. Así también puede ser nuestra fe. Nuestra fe se puede afianzar en Cristo, puede crecer y con las dificultades, en vez de apagarse, nuestra fe lo que va a hacer es multiplicarse y crecer y desarrollarse y dar ramas y dar frutos también, que también le van a llegar a otras vidas. Y tu fe, qué bueno que pueda contagiar las vidas de otros, que quizás sean escépticos, que quizás no crean, que quizás duden. Que tu fe pueda contagiar a otras vidas y no que el escepticismo del otro apague tu fe en este tiempo. Así que este es uno de tantos desafíos que tenemos en este tiempo tan difícil para la iglesia en todo el mundo, que podamos mantenernos firmes en la fe, que podamos mantenernos firmes en las buenas obras, como hablaba también Sharon al principio, mantenernos firmes
siendo generosos, bondadosos los unos para con los otros, siendo dadivosos para con la obra del Señor y también para con nuestros hermanos en tiempo de necesidad. Que podamos ser de bendición para la iglesia de Cristo y también para el resto de este mundo, porque el Señor es poderoso para multiplicarnos y para bendecirnos y no permitir que nada nos falte. Así que hemos tenido muy linda palabra compartida por las dos hermanas, por Sharon primero y luego por Janet, así que muchas gracias por ellas, qué bueno que se solucionó el problema de conexión. Así que nos alegramos, nos gozamos de un día más, un sábado más, poder compartir con todo nuestro público, con toda nuestra audiencia. Poco a poco ya nos vamos acercando al fin de año, así que bueno, ya tendremos que ir pensando qué vamos a hacer para fin de año, nuestras actividades de lo que es este cierre del ciclo 2020, que ha sido tan particular, tan especial, y bueno, y no podemos hacer algo común. Así que ya iremos pensando y vamos a ir informando también cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar durante el mes de diciembre. Los saludamos a todos, los bendecimos, creo que tenemos un saludito más, así que podemos aprovechar el tiempo para pasarlo. Y nos saluda Maruchi Kolke, que nos dice bendiciones y cariños para nosotros, así que le devolvemos las bendiciones y los cariños también para ella, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por saludarnos, por acompañarnos. Para nosotros es muy bueno saber que están ustedes del otro lado. También creo que ahí está Lucrecia Sidner saludándonos, así que muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Les pedimos que no solo nos acompañen, sino tarea adicional, compartir para que esto llegue a más vidas, a más personas, a más corazones. Nosotros nos alegramos mucho ver, cada tanto uno entra a Facebook y aparece la notificación que más personas le han dado me gusta a la página, y además son gente que por ahí yo ni conozco, así que me alegro mucho, nos gozamos de saber de que poco a poco esto va llegando a más vidas y a más personas. Así que, bueno, este ha sido nuestro programa por el día de hoy. Confiamos que va a ser de bendición para ustedes, así como lo es también para nosotros. Y vamos a despedirnos en esta hora con unas palabras de oración. Gracias, Padre, por un día más que nos podemos reunir. Señor, gracias por este momento. Que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos meditado, Señor, nos lo podemos llevar durante la semana. Señor, podamos aprovecharlo. Señor, podamos hacerle uso. Que no sea nada más que palabras que decimos en un tiempo y quedan acá, sino que realmente la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias por este medio, por poder compartir tu palabra por este medio, por poder llegar, Señor, a aquellas personas que quizás la necesitan, y ayudarnos a no perder esa fe, Señor, y que cuando tú regreses puedas encontrar en nosotros fe. Te agradecemos por todo de corazón. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Y con el favor de Dios nos estamos encontrando próximo sábado, 6 de la tarde, en este espacio de Bethesda Joven. Saludos a todos, bendiciones. Nos vemos. Chau, chau.